Bienvenido a educatina.com. A continuación presentaremos fasores y corriente alterna. En corriente alterna la tensión varía continuamente en el tiempo, es decir que toma valores positivos y negativos. La forma más común de corriente alterna es la forma senoidal. Dado que la función seno toma valores entre -1 y 1, el valor instantáneo alcanza sus máximos y mínimos cuando el ángulo vale 90 y 270 grados respectivamente. Por lo tanto, la expresión para calcular el valor instantáneo es la siguiente. La fase es un valor que representa al ángulo inicial de la señal y se mide en radianes o en grados. En el siguiente ejemplo vemos dos señales con distintas fases. Estas están desfasadas entre sí 90 grados. El período es la duración de un ciclo completo de una señal alterna. Se mide en segundos. La frecuencia es la inversa del período y corresponde a la cantidad de ciclos por unidad de tiempo de una señal alterna. Sus resultados están dados en hercios. La velocidad angular se calcula como 2pi multiplicado por la frecuencia. Representa la velocidad de variación del ángulo de giro. El valor eficaz es el equivalente en la corriente alterna al de una corriente continua que produce el mismo valor, es decir, provee la misma energía. Si la señal alterna tiene forma senoidal, el valor eficaz se calcula con la siguiente expresión. La corriente alterna se suele representar con un vector girando a la velocidad angular omega. Este vector recibe el nombre de fasor. Su longitud coincide con el valor máximo de la tensión o corriente. El ángulo sobre el eje horizontal representa la fase. La velocidad de giro omega está relacionada con la frecuencia de la señal. En corriente alterna se da en muchas ocasiones las tensiones y corrientes presenten desfases entre sí. En los diagramas fasoriales esto se representa con un ángulo entre los fasores. Los fasores pueden representarse mediante números complejos, teniendo una componente real y otra imaginaria. Al igual que en los números complejos, los fasores pueden estar representados en forma binómica y polar. En algunos casos nos conviene una forma de expresarlos y en otros será más simple hacer cálculos con la otra forma. La forma polar suele indicarse matemáticamente como un módulo y un ángulo. Por ejemplo, la expresión se puede representar como un fasor de la siguiente manera. En forma polar se escribiría como 311 con un ángulo de 45 grados voltios. Otra forma de expresar un fasor o un número complejo es la forma binómica, es decir, como A más JB, siendo A la parte real y B la parte imaginaria. Con las relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, podemos calcular las componentes de la forma binómica A y B a partir del módulo del fasor y su ángulo, o bien hallar el módulo del fasor y su ángulo a partir de la forma binómica. Si tenemos el fasor dado en forma binómica y queremos conocer el módulo, lo calculamos como la hipotenusa del triángulo. El ángulo se calcula como la cotangente del cateto opuesto sobre el adyacente. También podemos hacer el cambio de la forma polar a forma binómica. De igual manera, podemos hacer operaciones matemáticas como suma y resta. Para sumar o restar dos fasores es conveniente tenerlo en la forma binómica, por lo tanto se hace la suma o resta componente a componente. También podemos hacer multiplicación y división de fasores. Es más simple hacerla en forma polar, se multiplican o se dividen los módulos según corresponde y se suman los argumentos o se les resta. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este y otros videos con tus amigos.